Audio Jungle. 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 Buenas noches con todos, un saludo cordial. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestras sesiones virtuales y en esta oportunidad, ya en la sesión número 4, vamos a trabajar las dificultades para interpretar y construir patrones. Bueno, soy el profesor Mario Enrique Vázquez Vega. Ya hemos venido desarrollando con ustedes algunas prácticas, algunas sesiones anteriores, y en esta vez vamos a continuar con la secuencia correspondiente. Les envío saludos cordiales a todos y estamos pues manifestando que esta forma de aprender y de enseñar y de compartir experiencias es muy importante en la medida que obvia las presencias físicas, y aprovechando estos medios virtuales podemos llegar a tener ese intercambio de aprendizajes y de experiencias, y estas formas de aprender nos ayudan a desarrollarnos de manera profesional. En esta sesión trataremos, como ya les dije, aspectos importantes sobre que están relacionados con las dificultades, tanto para interpretar como para construir patrones. En ese sentido, el propósito sería identificar dificultades y proponer algunas soluciones para el tratamiento de patrones, para el tratamiento adecuado sería de patrones. En primer lugar, en la educación primaria se desarrollan varias clases de patrones, ¿no? Tanto patrones, digamos, aritméticos, patrones geométricos, pero si quisiéramos hacer una clasificación de los patrones, sería adecuado clasificarlo en patrones por repetición y patrones por recurrencia, ¿no? Son dos clases de patrones que se recomiendan o se trabajan en la primaria. Y vamos a empezar definiendo cada uno de ellos, ¿no? Se dice que un patrón es por repetición cuando puede ser identificado cuando sus elementos o cuando los elementos de una secuencia se presentan en forma periódica. Es decir, hay una secuencia de elementos, pero hay un bloque de esos elementos que se van presentando de manera, se va repitiendo, ¿no? Por periodos. Entonces,
inclusive a ese bloque de elementos que se va repitiendo de forma periódica, toma el nombre de patrón, ¿no? Y ese bloque que se va repitiendo también se le denomina el núcleo del patrón, ¿no? Es muy diferente a un patrón por recurrencia, pero generalmente y en los primeros años de primaria se trabaja mucho estas repeticiones, estos patrones por repetición. Pueden ser de diversa índole, ¿no? Podría que trabajemos con patrones numéricos, por ejemplo. Por ejemplo, yo a unos niños les puedo decir, por ejemplo, que tengo el número 2, por ejemplo, luego sigue el 5, luego sigue el 8, ¿no? El 11, entonces puedo preguntarle, ¿y qué número sigue, no? 2, 5, 8, 11, ¿y qué número seguiría? Entonces, en este ejemplo de patrón aditivo, por ejemplo, en este ejemplo de patrón aditivo identificamos que estamos sumando una cantidad constante a cada término anterior, ¿no? Esa cantidad constante se denomina, en matemáticas se denomina razón. Y efectivamente en esta situación estamos frente a un patrón por recurrencia, ¿no? Porque cada término que continúa en la secuencia se estructura en base al término anterior. Y en cambio en los patrones por repetición simplemente hay grupos de objetos que se van repitiendo. No solamente de objetos, sino también pueden ser, por ejemplo, gestos, señales, sonidos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, voy a tocar dos palmadas, por ejemplo, ¿no? Y luego puedo hacer un silbido. Luego, o sea, por ejemplo, eso es cada dos palmadas un silbido, cada dos palmadas un silbido. Entonces ahí estamos haciendo una ejemplificación de patrón por repetición, pero con sonidos, ¿no? También podemos hacerlo con gestos. Por ejemplo, en este momento puedo levantar 2 veces la mano derecha y 1 vez la mano izquierda, ¿no? O sea, hacer esto. Que continúa, ¿no? O preguntarle en el evento, por ejemplo, 10, 15, ¿qué es lo que voy a levantar? ¿Las 2 veces la mano izquierda o 1 vez la mano derecha? ¿No? Entonces, no solamente puede ser con situaciones numéricas, sino los patrones pueden trabajarse también con sonidos, también pueden trabajarse con gestos, también pueden trabajarse con objetos, ¿no? Con secuencias de objetos, o sea, poniendo, por ejemplo, cada 2 triángulos, un cuadrado. Cada 2 triángulos, un cuadrado. Cada 2 triángulos, un cuadrado. Entonces, los patrones tienen diferentes formas de poder evidenciarse.
En este caso del patrón por repetición, repetimos, puede ser identificado cuando los elementos de una secuencia se presentan en forma periódica y se considera el ciclo o núcleo que se repite varias veces en su estructura. Acá vamos a mostrar un ejemplo de patrón por repetición, en donde se está destacando el núcleo. Por ejemplo, se está proponiendo que sea un collar. Estoy mostrando acá este collar, en el que mostramos una secuencia de 3 piedras pequeñas y una grande. 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 Pero cuando se ordenan las 3 piedras pequeñas, inclusive se ordena primero una negra, luego una blanca, luego una negra y luego una piedra grande blanca. Entonces, piedra pequeña negra, piedra pequeña blanca, piedra pequeña negra, piedra grande blanca. Piedra pequeña negra, piedra pequeña blanca, piedra pequeña negra, piedra blanca grande. Entonces, toda esta secuencia, todo este ordenamiento de piedras en este caso, en toda esa secuencia hay un patrón, algo que se repite, periódicamente, ¿no? Y lo que se está repitiendo en esta secuencia es justamente estos 4 primeros elementos, ¿no? Se repiten las 3 piedras pequeñas, 2 blancas y dentro de ellas dos negras y dentro de ella intercalada una blanca y una piedra grande blanca. O sea, eso es el patrón. Y una vez identificado el patrón, lo demás es repetición solamente. Acá tenemos nuevamente que se repite el mismo patrón, estoy indicando con el cursor, y acá nuevamente se repite el mismo patrón y se repite el mismo patrón identificado inicialmente. Lo que se recomienda en patrones por repetición es que no se entre a buscar de primera intención relaciones numéricas, sino que entremos a buscar regularidades. Entonces, con los alumnos habría que hacerlo, que hagan un análisis, que hagan una interpretación de esas secuencias y que busquen las regularidades, todas las regularidades que fuera posible. Por ejemplo, acá estamos planteando que al hacer el análisis de este patrón, de esta secuencia, encontramos 3 regularidades. Una es, por ejemplo, que desde el cuarto lugar y cada 4 lugares se usa una piedra más grande de color blanco, ¿no? Desde el cuarto lugar y cada 4 lugares se usa una piedra más grande de color blanco. O sea, acá tenemos primero, segundo, tercero y cuarto. Desde este lugar y cada 4 lugares, desde este lugar y cada 4 lugares utilizamos esta piedra más grande de color blanco. Igual acá, ¿no? Tenemos nuevamente acá, si consideramos como esto estamos indicando que es el patrón, entonces siempre esta piedra blanca grande está, digamos, en el cuarto lugar del patrón. Por ejemplo, esa es una secuencia. Esa es una regularidad que se debe tratar de identificar.
Luego otra regularidad es los colores de las piedras se intercalan. Es otra regularidad. Indistintamente de que estemos analizando el tamaño, ¿no? Por ejemplo, se intercalan entre negro y blanco, negro y blanco, negro y blanco, ¿no? Es una regularidad. Y otra regularidad es que las piedras pequeñas que van inmediatamente antes o después de una piedra grande son negras, ¿no? Todo lo que esté antes de una piedra grande es negro. La piedra pequeña que está antes de esta piedra grande es negra. La piedra pequeña que está antes de esta piedra grande es negra. La piedra pequeña que va antes de esta piedra blanca es negra. Entonces se trata de que los alumnos o los estudiantes, antes de que entren a querer operar con situaciones numéricas sobre un patrón, ellos siempre quieren adicionar, quieren multiplicar, quieren aplicar relaciones de proporcionalidad. Antes que eso se haga, lo que se debe hacer es acostumbrarles a buscar diferentes tipos de regularidades que hay en esas secuencias. Es lo central. En lo que corresponde al patrón por recurrencia, estamos manifestando que puede ser identificado cuando cada término de la secuencia, ya sea creciente o en una secuencia decreciente, se puede expresar en función del término anterior. Y es más que a partir de ese análisis es posible inferir una ley de formación. Entonces, justamente por eso se llama por recurrencia, ¿no? Porque cada término de esta secuencia tiene que tener una dependencia del anterior. O sea, no, vamos a decir, si yo tengo, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? La secuencia de los números pares. Entonces, el 2 es el primer término, el 4 es el segundo, y el 4 depende del 2, ya que a este primer término habría que sumarle 2. Y el 6 va a depender del 4, ya que al 4 habría que sumarle 2. Y el 8 va a depender del 6, y el 10 va a depender del 8, y el 12 va a depender del 10, y así sucesivamente. O sea, cada término de la secuencia va a depender del anterior va a depender del anterior, y eso se va a expresar en una ley de formación. Voy a ejemplificar acá. Voy a ejemplificar el patrón de recurrencia. Por ejemplo, en esta figura, que es un conjunto de hexágonos, ¿no?, unidos por uno de sus lados, se quiere hallar el perímetro de esa figura cuando tiene cierta cantidad de piezas similares que lo conforman. Y sabiendo que cada lado de una pieza mide una unidad. O sea, este lado mide 1, cada uno de los lados mide 1. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el perímetro cuando tendría una pieza? ¿Cuál es el perímetro cuando tendría 2? ¿No? Podríamos ir contando ahí. Por ejemplo, cuando esta figura tendría una sola pieza, tendría de perímetro 6 unidades, porque cada lado vale 1. Pero cuando tendría 2 piezas, su perímetro sería
tendríamos solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Porque esta unión de estos dos lados ya no podría contarse como parte del perímetro, ¿no? Entonces quisiéramos saber cuánto mide el perímetro cuando tenga una pieza, 2 piezas, 3 piezas, 4 piezas y también tener una ley de recurrencia o una ley de formación para saber el perímetro de esta figura cuando tenga un determinado número de piezas o una cierta cantidad de piezas. Entonces también antes de entrarle a buscar la ley de formación con los alumnos y tratar de buscar que lo expresen en una relación de números, etcétera, o en una relación numérica, lo que tendríamos que hacer es empezar a detectar regularidades y que los alumnos expresen de la forma más espontánea, de la forma más creativa, las regularidades que puedan encontrar en la intención de resolver, en la intención de analizar esa figura. Por ejemplo, aquí podemos mostrar, ¿no?, que se pueden hallar las siguientes regularidades o inducir al alumno para que detecte estas regularidades, ¿no? Por ejemplo, cada pieza, una regularidad sería, cada pieza tiene un solo lado común con la siguiente. Esta pieza tiene solo un lado común, la primera pieza un lado común con la segunda un lado común con la tercera un lado común con la cuarta. Esa es una regularidad que el alumno debe ir detectando. Otra regularidad: el perímetro de solo una pieza es 6. El perímetro de 2 piezas juntas es 10 unidades. El perímetro de 3 es 14. ¿No? Y ahí vamos detectando otra regularidad que observamos que la primera pieza tendría 6 unidades de perímetro, la segunda 10, la tercera 14. Y vamos observando que el perímetro va aumentando 4 unidades adicionales cada vez que se agrega una pieza a la figura. Y luego vamos detectando otras regularidades más complejas. Por ejemplo, dice, esta regularidad, para 3 piezas, nos referimos para 3 hexágonos, el perímetro es 6 unidades y 2 veces 4. Es decir, 6 unidades más 2 por 4. Para 4 piezas el perímetro es 6 unidades más 3 veces 4. Entonces, se considera 6 unidades más tantas veces 4 como una unidad menos que la cantidad de piezas dadas, ¿no? Entonces, si yo quisiera descubrir para 8 piezas, el perímetro de esta figura se puede representar así, ¿no? Siempre un 6 como constante más una unidad menos de la cantidad de piezas que intervienen multiplicado por 4, ¿no? Por ejemplo, para 8 piezas sería siempre una constante de 6 más 7 por 4, que sería igual a 6 más 28 igual a 34. Por ejemplo, aquí es como si estuviéramos ya descubriendo la ley de formación, ¿no? Porque siempre es 6 más una unidad menos por 4 que el número de piezas que van a intervenir en la figura. Por ejemplo, para 10 sería 6 más
9 por 4. No, 9 por 4, 36, más 6, 42. O sea, para 10 piezas el perímetro va a ser 42. Para 12 piezas sería 6 más 11 por 4. Para 20 piezas sería 6 más 19 por 4. Entonces, la idea es que empecemos, cuando tratemos patrones por recurrencia, empecemos por intentar descubrir regularidades. Y al haber hecho ese análisis de regularidades, podríamos relacionarlas y construir el patrón de recurrencia. O sea, no se puede intentar de frente tratar de formular la ley de formación. Entonces, tanto en patrones por repetición, así como en patrones por recurrencia, lo que debe hacer el docente es, con sus estudiantes, insinuarles, darles recursos, ¿no? Plantear actividades para que ellos descubran regularidades. Y eso nos va a ayudar bastante para poder llegar, en este caso, a formular las leyes de formación de esas secuencias. Algunas dificultades que se han encontrado cuando los estudiantes trabajan patrones. Las dificultades en torno a los patrones podrían originarse porque el estudiante siempre se centra en buscar cantidades adicionadas, restadas o multiplicadas, pero no en analizar la relación entre los elementos que conforman la situación real o simulada. Los estudiantes tienen esa tendencia de que dada una actividad para que ellos analicen una secuencia, entonces se van por el lado más operativo, o sea, de buscar relaciones aditivas, multiplicativas y comenzar a hacer operaciones. Finalmente vamos a tener que utilizar las operaciones, pero sin embargo de lo que se trata es que el análisis vaya más orientado al descubrimiento de regularidades. Estamos incidiendo mucho en ese aspecto, ¿no? Entonces, esa es una dificultad de que el alumno, dada la secuencia, inmediatamente él sea proclive a buscar, a trabajar su análisis mediante operación. No debe ser así. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que puede ocurrir ya? En este ejemplo dice: Cecilia observa que su maestra, Cecilia una niña, un alumno, una estudiante, ¿no? Observa que su maestra utiliza ganchos de ropa para colgar las hojas de trabajos de sus compañeros en la forma que se observa en el gráfico. O sea, acá hay un gráfico, esta es una hojita que hacen los niños y la maestra lo cuelga con 4 ganchos. Pero si pone otra hoja, otro gráfico, simplemente para esta segunda hoja agrega 2 ganchos más. Y digamos, aprovecha estos 2 ganchos de la primera para colgar también la segunda hoja. Y aprovecha estos 2 ganchos últimos de la segunda hoja para colgar la tercera. Y así sucesivamente. Entonces, Cecilia elabora esa tabla mediante una experiencia directa, ¿no? Dice, para una hoja utiliza 4 ganchos, para 2 utiliza 6, para 3 utiliza 8. Y bueno, acá ya quisiéramos que vaya haciendo inferencias y para un determinado número de hojas, cuántos ganchos podrá utilizar. Y se le hace una pregunta en concreto: si ella sabe
que la maestra va a colgar 20 hojas de trabajo, ¿cuántos ganchos utilizará? Entonces, los niños acá se ha detectado que cometen errores, ¿no? Y vamos a analizar esos errores para que ya cuando se esté en el ejercicio de la práctica, entonces esos errores puedan ser superados. Les comento que esta información yo lo he encontrado o lo he resumido de un informe que hace la Unidad de Medición de la Calidad, que es un órgano del Ministerio de Educación, y en el que en el año 2013 plantean una evaluación a estudiantes de sexto grado y bueno, encuentran todos estos errores, ¿no? Y a partir de esos errores encontrados, se plantean algunas alternativas de solución que finalmente vamos a pasar a describir. Pero ahorita estamos mostrando qué dificultades se encontraron, como por ejemplo para resolver este tipo de preguntas, ¿no? Que es también una secuencia en este caso. Entonces, para resolver este problema, un error frecuente es el siguiente: que ellos interpretan incorrectamente la situación y de frente aplican relaciones multiplicativas. ¿Cómo así? Realmente ocurre esto, ¿no? Que para una hoja utiliza 4 ganchos y para 2 hojas estamos viendo que va a utilizar 6. Y para 3 hojas estamos viendo que va a utilizar 8, ¿no? Pero los alumnos razonan así, ese error tendríamos que capitalizarlo por un error por relaciones multiplicativas. Entonces dice, si para una hoja, voy a mostrar la anterior, si para una hoja utiliza 4, entonces inmediatamente dice, y para 2 hojas necesitará 8. Pero no lo piensa mucho. Si para una utiliza 4, para 2 va a utilizar 8, ¿no? Y para 3 va a utilizar 12. O sea, el alumno piensa de esa manera. O sea, pero eso lo piensa porque en su cabeza o en su mente tiene esa tendencia de resolver la situación por una relación de multiplicación, obviando la búsqueda de regularidades en este caso. O sea, ese error de no buscar regularidades en la secuencia nos llevaría a utilizar estas relaciones multiplicativas que muchas veces caen en el error, ¿no? Nos llevan al error. Entonces, ese es un primer error que se ha detectado. Si para una hoja se utiliza 4, entonces para 2, 8, para 3, 12, para 4, 16. Y si me preguntan para 20 hojas, voy a decir 20 por 4, 80 ganchos, ¿no? Y eso no es lo correcto. Otro error es que ellos detectan, dice acá, identifican un patrón aditivo, pero luego aplican inadecuadamente relaciones de proporcionalidad. O sea, ellos van bien hasta cierta parte, ¿no? Para una hoja utiliza 4 ganchos, para 2 hojas utiliza 6 ganchos, para 3 hojas 8 ganchos, para 4 hojas 10 ganchos. Entonces ellos detectan que el número de ganchos va aumentando de 2 en 2. Ya, hasta ahí va muy bien. Sin embargo, acá dice, pero de 4, por ejemplo, para llegar a 20 hojas, tengo que multiplicar por 5. Por lo tanto, a este 10 también tengo que multiplicarlo por 5. O sea, como queriendo ya dar la solución al problema,
entonces hay un apresuramiento, ¿no?, por utilizar relaciones de proporcionalidad. O sea, si 4 dice va a multiplicarse por 5, entonces este valor correspondiente a 4, que es el número de ganchos que se utiliza para 4, también va a quedar multiplicado por 5. Entonces, fíjese, estos dos errores se detectó que son bastante frecuentes, ¿no? Interpretar incorrectamente la situación y luego aplicar relaciones de multiplicación. O en todo caso ya haber identificado un patrón aditivo en la secuencia, pero luego aplicar inadecuadamente una relación de proporcionalidad, como en este caso, ¿no? Que de 4, para resolver el problema, no, porque se le pregunta ¿y cuántos ganchos utilizará para colgar 20 hojas? Entonces, hasta acá había llegado correctamente y dice, para llegar a 20, al 4 lo debo de multiplicar por 5 y a este número correspondiente también por 5. Entonces su respuesta es, para 20 hojas va a utilizar 50 ganchos, lo cual también es un error, ¿no? Entonces, luego de que ya se han tratado se vieron esas dificultades, ¿no?, de la tendencia, bueno, en este caso a usar relaciones multiplicativas, o de la tendencia a utilizar inadecuadamente relaciones de proporcionalidad, se plantea también unas sugerencias para el tratamiento de esas dificultades que se han encontrado. Y yo pienso que estas sugerencias son muy importantes porque no solamente servirían para tratar ese tipo de dificultades que se han mostrado, esas dos dificultades que se han mostrado anteriormente, sino es una estrategia general, pienso yo, porque te permitiría resolver cualquier patrón, si es que tanto los patrones por repetición como los patrones por recurrencia, si es que uno toma en cuenta una secuencia de pasos de una estrategia que lo plantean estos teóricos, ¿no? Goodward, Graham, Mason y Pin, ¿no? Como lo refiere este autor Arriaga, ¿no?, en un libro en donde trata en una parte de su libro trata sobre patrones, ¿no? Y estos autores plantean que se debe seguir esta estrategia cuando nuestros niños estén trabajando patrones, ¿no? La estrategia tendría 4 pasos. Trabajar actividades, en un primer paso se debe trabajar actividades para que los estudiantes perciban el patrón. O sea, que los alumnos, percibir es captar por los sentidos, ¿no? Hacerlos que observen, ¿no? En el caso de que fueran objetos abstractos, que observen por la vista, sobre todo, ¿no? Si fueran objetos audibles, ¿no?, secuencias de objetos audibles, entonces hay que poner mucho el sentido del oído, ¿no? En algunos casos habría que poner oído, vista, ¿no? En algunos casos habría que poner también el sentido del tacto, ¿no? O sea, lo que acá se quiere es entrar en esta primera parte a un proceso de percepción mediante los sentidos del patrón de la secuencia que se nos está presentando. Luego ellos plantean expresar el patrón, hacer un registro del patrón y luego probar la validez de la fórmula o de la ley
formación que nosotros hayamos podido encontrar para ese patrón. Por ejemplo, en esta secuencia en la que uno comienza, acá he puesto una gráfica para indicar el ejemplo, ¿no? Para proponer el ejemplo. Dice que en esta secuencia un niño empieza a saltar con el pie izquierdo. Salta y cae con el pie izquierdo. Pero luego, en el siguiente salto, cae con el pie derecho. Y en el siguiente salto cae con los dos pies. En el siguiente salto nuevamente cae con el izquierdo, luego con el derecho, luego con los dos pies. Sigue saltando, nuevamente cae con el izquierdo, con el derecho y con los dos pies. Entonces se le pregunta, y en el 15avo salto, por decir, o en el 30avo salto, ¿con qué pie va a caer? ¿Con el izquierdo, con el derecho o con los dos pies? Es un análisis muy interesante, ¿no? Una secuencia muy interesante en la que el alumno, para resolver, tiene que entrar a la búsqueda de regularidades. Entonces, por ejemplo, ya si se quiere aplicar la estrategia para ver cómo resolvemos, con qué pie vamos a caer en un determinado número de la secuencia, tendríamos que seguir esta estrategia, ¿no? Percibir un patrón significaría para este caso que el alumno pueda decir, en esta secuencia se repiten los elementos, ¿no? Que son huellas en este caso, en forma periódica, o sea, que él entienda, ¿no? O sea, lleve a su razón qué es lo que está pasando. Entonces él tiene que entender más o menos de esta manera. Dice, en esta secuencia se repiten los elementos, o sea, las huellas, en forma periódica. Ahora, deseamos también que una vez que ha percibido qué es lo que está ocurriendo ahí, lo exprese, o sea, tenga que en cierto modo verbalizarlo o utilizar alguna forma de lenguaje para que él ya lo pueda manifestar. Entonces, como ya sabe que hay una secuencia de huellas, o sea, ya percibió, ya entendió que este patrón se trata de una secuencia de huellas, entonces tiene que decir lo que está ocurriendo y más o menos el maestro tendrá que buscar que el alumno diga que cada 3 saltos las huellas forman un ciclo. Y el ciclo o el patrón de esa secuencia sería el siguiente. Pie izquierdo, pie derecho, 2 pies. O sea, ese es el patrón, ¿no? O sea, hay una secuencia, pero esa secuencia es la repetición sucesiva de un patrón. En este caso, pie izquierdo, pie derecho, 2 pies. Pie izquierdo, pie derecho, 2 pies. Pie izquierdo, pie derecho, 2 pies. Y así, ¿no? ¿En qué consistiría? Eso sería el segundo paso, que lo exprese. Primero lo percibe, luego lo expresa y luego tiene que registrarlo como tercer paso del patrón. Y bueno, el registro lo puede hacer con códigos, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede poner este código I para el primer salto, D para el segundo y 2P para el tercer salto, ¿no? O sea, lo que queremos que de alguna manera entre a hacer un registro mediante códigos y luego que haga una prueba de validez de lo que ha encontrado. Inclusive aquí en el registro dice, al numerarse las huellas, todas aquellas que resulten ser múltiplos de 3 corresponden a los 2 pies. O sea, y esa es una deducción, ¿no? Por ejemplo, acá, los 2 pies es tercer salto, sexto salto y noveno salto.
O sea, como que 3, 6, 9 son múltiplos de 3. Todos los números de saltos identificados con número múltiplo de 3 corresponden a 2 pies. Entonces, si me piden el salto 15, por ejemplo, que es un múltiplo de 3, va a corresponder a 10 pies. El salto 18, que es un múltiplo de 3, también va a corresponder a 2 pies. Todos los múltiplos de 3. Y si es que él comienza a probar, finalmente prueba que lo que ha manifestado es cierto, entonces ahí se completaría la secuencia que están planteando estos autores, esa estrategia que están planteando esos autores. En este caso se está ejemplificando la secuencia o la estrategia, perdón, se está ejemplificando la estrategia para el tratamiento de un patrón por repetición. Este es un patrón por repetición. Y aquí lo hemos ejemplificado para un patrón por recurrencia. Acá se pregunta cuántas caras visibles hay en un arreglo determinado. Por ejemplo, se están haciendo arreglos de cubos, ¿no? El primer arreglo tiene un cubo, el segundo arreglo 2, dispuestos de esta forma, apilados. El tercer arreglo tiene 3 cubos, el cuarto arreglo 4 y así sucesivamente. Y se pregunta, ¿y cuántas caras visibles van a tener o va a tener un determinado arreglo que yo pueda determinar, ¿no? Por ejemplo, el 10º arreglo, ¿cuántas caras visibles va a tener? El 12º arreglo, ¿cuántas caras visibles va a tener? Entonces, igual hay que entrar a hacer los 4 pasos de la estrategia. Primero, percibir el patrón. ¿Qué significaría percibir el patrón? Que el alumno manifieste. Esta secuencia crece de una manera uniforme. Siempre se agrega un cubo que a su vez incrementa las caras visibles, ¿no? O sea, ya percibió de qué se trata. Y luego tiene que expresarlo. Por ejemplo, se buscaría que diga, por cada cubo que se agrega, la cantidad de caras de la torre aumenta en 4 caras. Por ejemplo, caras visibles acá van a haber 5, ¿no? Cuando tú ubiques un cubo de esta manera, van a haber 4 caras visibles. Perdón, 5 caras, ¿no? Acá vamos a tener 4 acá nomás, ¿no? 4 y 5 en el superior. O sea, acá habrían, ¿cuántas caras visibles habría acá? 4 en el primer cubo, 4 en más una tapa. En el segundo cubo 4 más la cara superior. Acá habrían 4. En el segundo 4 serían 8, en este tercero 4 serían 12 y más la cara superior 13. Acá también 4, 4, 4, 4 sería 16 más la cara superior 17. Bueno, entonces lo va a expresar en el segundo paso, luego lo va a registrar. Entonces, al primer cubo se le añade 4 y sería 9 para el segundo, ¿no? En el segundo habría 9, en el tercero habría 13 y en el cuarto habría 17. Entonces, registra el patrón y finalmente comprueba la validez de la fórmula que ha descubierto, pero el registro del patrón ya tiene que llevarnos, cuando uno hace el registro del patrón, tratándose de patrones por recurrencia, ya tiene que llevarnos a
a la deducción de una fórmula. O sea, ya en patrones por recurrencia, en esta etapa de registro, debemos ya tener la ley de formación, ¿no? Por ejemplo, habiendo hecho este análisis previo, podríamos ya plantear así para llegar a la ley de formación, ¿no? Un cubo tiene visibles 4 caras más la tapa superior, ¿no? Se observa acá 4 caras que van a estar a los costados más la parte superior. En el segundo cubo tiene 2 caras, perdón, el segundo cubo tiene 2 veces 4 más una superior. El tercer cubo 3 veces 4 más una superior. El cuarto cubo 4 veces 4 más una superior. Entonces acá está la ley, porque dice 4 cubos 4 veces 4. 3 cubos 3 veces 4. Pues el 4 va a ser constante, ¿no? Pero siempre va a haber una cara más que es la superior. Entonces, por ejemplo, para 10 cubos será 10 cubos tienen 10 veces 4 más una superior. En 10 cubos será 40 más 1, 41. Para 12 cubos será 12 por 4, 48 más 1, 49. Y luego podríamos ir probando, ¿no? Nuestra ley de formación, que ya lo hemos descubierto cuando hemos registrado el patrón. Muy bien, entonces fíjese, tanto para patrones por repetición como para patrones por recurrencia, se ajusta muy bien esta estrategia. Y es una estrategia que recomienda el Ministerio de Educación y totalmente válida como para poder aplicar con nuestros estudiantes. Pero la conclusión acá es que no debemos inmediatamente entrar a buscar relaciones numéricas, sino que tenemos que entrar con un trabajo previo sostenido que consiste en buscar regularidades. Bueno, hasta ahí la clase de ahora, pero para finalizar ya podríamos dar las siguientes conclusiones, ¿no? El tratamiento de los patrones debe darse desde los primeros grados de la escolaridad, definitivamente, ya que supone para el niño el primer paso hacia la matematización. En esta labor los estudiantes aprenden a encontrar relaciones, a establecer conexiones, a hacer generalizaciones y predicciones sobre sucesos de su entorno. O sea, el hecho de trabajar con patrones tiene todas estas implicancias. Primero, ayudan a matematizar. O sea, ya sabemos que la matematización es fundamentalmente la construcción de modelos, ¿no? En este caso, la matematización es la construcción de modelos de aspectos que se dan en la realidad, ¿no? En este caso, vamos a expresar ya sea las secuencias geométricas o las secuencias numéricas. Vamos a tratar de descubrir esas regularidades y de expresarlo a través de un modelo que creamos nosotros adecuado, que va a expresar matemáticamente lo que está aconteciendo en esa secuencia. Entonces, primeramente nos induce a la matematización, pero el tratar de hallar relaciones, de establecer conexiones, ¿no? Y de generalizar, porque cuando se haya leyes de formación en patrones por recurrencia, lo que estamos haciendo es llegar a estos procesos mentales de generalización y sobre todo de predicciones sobre sucesos futuros del entorno, ¿no?
porque ya teniendo una ley de formación podemos predecir qué es lo que va a suceder para tal o cual número de la secuencia que siga. Luego, como segunda conclusión, podríamos decir que los estudiantes deben afrontar situaciones que generen patrones de repetición cuyos elementos se presenten en forma periódica, prestando especial atención a la base o núcleo que se repite varias veces en su estructura. O sea, en los patrones por repetición es muy importante que el alumno pueda determinar el núcleo de la secuencia a la cual se llama patrón, para luego poder dar inferencias sobre esa secuencia. También debe enfrentar situaciones que involucran patrones por recurrencia, en los cuales el núcleo cambia con regularidad. Y cada término se va expresando en función de los anteriores, de modo que se pueda inferir una ley de formación. Muy bien, profesores, espero haberles ayudado en cierto modo, ¿no? Clarificando un poco lo que son los patrones por repetición, lo que son los patrones por recurrencia y los errores que se cometen, que son básicamente dos. Entrar a resolver patrones con operaciones generalmente aditivas, multiplicativas o con relaciones de proporcionalidad equivocadas, sin antes haber analizado las regularidades que se dan en el patrón. Espero pues que les haya servido y vamos a analizar ahora algunos ítems que podrían estar relacionados con esta competencia que los patrones están vistos en la competencia de regularidad, equivalencia y cambio en matemática, pero específicamente estarían centrados en la parte de regularidad, ¿no? Porque son regularidades, los patrones son regularidades. Y en esta práctica vamos a tratar en la práctica que voy a presentar en la siguiente sesión, voy a tratar de que haya no solamente ejemplos de regularidad, sino también ejemplos de equivalencia y ejemplos de cambio. O sea, la práctica estará centrada efectivamente en lo que es regularidad, equivalencia y cambio, ya que los patrones están más centrados en lo que corresponde a regularidad. Muchas gracias.